El óxido tiene un color particular en Arequita, un tono que no es simplemente rojo o marrón, sino una especie de cicatriz amarillenta que se adhiere a todo, desde los rieles que ya no existen hasta la respiración en el aire. No hay silencio en este lugar, nunca, solo la promesa de algo metálico, inminente, una vibración baja y constante que se siente más en la mandíbula que en el oído, como si el suelo estuviera perpetuamente a punto de ronronear. Me advirtieron que si lo escuchaba ya era demasiado tarde. La primera vez que el pueblo te cuenta la historia, te ríes. Es el típico cuento de estación fantasma, un eco de la época dorada de los ferrocarriles. Pero los ojos de la gente de Arequita no mienten. No hablan de apariciones vaporosas ni de fantasmas vestidos de época. Hablan de algo peor. La persistencia mecánica de la tragedia. Hablan de un motor diésel moderno, un GT-22 rugiendo a través del campo desierto, siempre a la misma hora, siempre con la misma cadencia insoportable. El último tren de Arequita no es una memoria, es una maldición que sigue rodando sobre rieles que el óxido hace años se tragó, dejando apenas unas zanjas donde las durmientes podridas alguna vez descansaron. Estación Arequita. Busquen en el mapa de Uruguay si es que todavía se molestan en actualizar esos tramos de tierra olvidada. Solía ser un nudo vital en la ruta hacia el interior profundo, un punto de intercambio de ganado y esperanzas. Ahora es un esqueleto de ladrillo roído por el tiempo y sobre todo por el viento pampero, que parece usar las grietas de las paredes como flautas desafinadas para interpretar su propia sinfonía de desolación. Soy un recolector de historias, un periodista que se desvió del camino principal hacia los mitos urbanos y, finalmente, hacia lo que yace bajo el asfalto. Me instalé en la única casa abandonada que todavía tenía techo, a unos 500 metros de la estación. Llevo aquí 3 días y la rutina se ha vuelto una tortura psicológica. El día es largo, lleno de un silencio mortal que solo amplifica el terror de la noche, y la noche es corta, dominada por la anticipación de un sonido que sé que me va a destrozar el nervio. El conflicto aquí no es encontrar un espectro que agite cadenas, es mucho más sutil y aterrador. ¿Por qué la mecánica de un tren puede perdurar cuando toda la evidencia física ha desaparecido? La gente local dice que no es el fantasma del maquinista, sino el fantasma de la rutina, la inercia del hierro sobre el hierro que se ha grabado en la misma matriz del universo. Mi objetivo hoy es simple, aunque insano. Necesito acercarme al andén a la hora crítica, las 3:17 am. ¿Por qué las 3:17? Según los pocos registros que pude rescatar de la Biblioteca Municipal Polvorienta, fue a las 3:17 de una noche de julio de 1978, cuando el tren de carga número 47 nunca llegó a su destino final. Se evaporó. No hubo descarrilamiento registrado, no hubo testigos del accidente, solo una ausencia. Simplemente dejó de estar en la línea. Lo que quedó fue una leyenda. Y lo que quedó fue el sonido. La primera noche me quedé en la casa y lo escuché. Era lejano, un murmullo profundo, un gruñido industrial que se acercaba. No se detuvo. Simplemente pasó, dejando tras de sí un vacío sordo y la sensación pegajosa de que el aire se había cargado de ozono y diésel quemado. La segunda noche fui hasta el cruce de vías, a medio kilómetro de la estación. Me cubrí los oídos. Fue inútil. El sonido me penetró por el pecho, por la planta de los pies. Era tan vívido, tan tridimensional, que juraría que el aire me golpeó al pasar, aunque no vi nada. Los faros inexistentes no iluminaron nada más que el pasto alto. Hoy es la tercera noche, y estoy parado sobre el mismísimo andén de ladrillo roto. La oscuridad de Arequita no se parece a ninguna otra que haya experimentado. No es solo la ausencia de luz de la ciudad, es una negrura que parece tener peso, que se adhiere a la ropa y asfixia los ruidos que hago.
La luna, una astilla menguante, apenas logra filtrar algo de gris sobre la fachada de la estación. Puedo ver los carteles corroídos, sus letras borradas por décadas de lluvia y negligencia. Mi linterna es mi único aliado. Apunto hacia los restos de la línea principal. El balasto está allí, pero las piedras están enterradas bajo la maleza dura del campo uruguayo. Donde deberían estar los rieles, solo hay dos líneas perfectamente rectas de pasto inusualmente corto y chato, como si algo extremadamente pesado y ancho hubiera pasado por allí hace solo una hora. Este es mi primer pattern interrupt, mi primera anomalía que rompe la lógica de la ruina. Si la estación lleva 40 años muerta, ¿por qué la vegetación respeta la trayectoria del tren? La espera era terrible. Cada sombra se convertía en una figura. Cada chirrido del techo de chapa de la estación se transformaba en el aviso del cambio de vía. El verdadero terror no era el silencio, sino la certeza de que, en cualquier momento, el motor diésel fantasma comenzaría a rugir desde el vacío. Me senté en el banco de madera podrida del andén, sintiendo los insectos arrastrarse por el cuero de mis botas. Llevaba mi grabadora de alta sensibilidad encendida, con un micrófono apuntando hacia lo que solía ser el sur, la dirección de donde venía el supuesto convoy. Observaba mi reloj de pulsera digital. 3:05 AM. Los minutos se estiraron, se volvieron viscosos. Mi mente, agotada por la adrenalina y la falta de sueño, comenzó a jugar trucos. Escuchaba voces distantes en el viento, risas apagadas que provenían del interior de la estación, donde solo deberían habitar murciélagos. Me levanté y entré cautelosamente en lo que fue la sala de espera. El interior olía a humedad, a excremento de pájaro y a una dulzura extraña, como la fruta podrida que nunca llega a tocar el suelo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos, nombres de personas que probablemente ya habían muerto. En el mostrador de boletos, un calendario de 1978, milagrosamente conservado, marcaba la fecha del 15 de julio, solo unos días antes de la desaparición del 47. De repente, un crujido metálico me hizo saltar. No era el tren, venía de arriba. Subí las escaleras carcomidas que llevaban a la oficina del jefe de estación. El piso cedía bajo mis pies, exhalando polvo viejo. 3:12 AM. Quedan 5 minutos. En el despacho, el escritorio seguía allí, inclinado y cubierto de telarañas, y sobre él un libro de registro abierto. Las últimas anotaciones eran ilegibles, manchadas por una sustancia que parecía agua de lluvia rancia. Sin embargo, en la parte inferior de la página, un garabato fresco, hecho con algo afilado, había sido tallado en la madera. No lo escuchen pasar. Escúchenlo llegar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Alguien o algo había estado aquí muy recientemente. Era un mensaje directo, una advertencia que contradecía toda la leyenda. Regresé al andén, ya no podía quedarme quieto. Empecé a caminar arriba y abajo, contando mis pasos. 3:15. Y entonces sucedió. No fue un sonido lejano que se acercaba gradualmente. Fue una inyección de vibración. Mis zapatos sobre el andén de ladrillo comenzaron a resonar. Sentí la presión en el tímpano, la forma en que los pulmones vibraban al ritmo de una máquina pesada. Era la sensación de estar parado sobre un tambor gigantesco mientras alguien lo golpea desde abajo. El sonido creció. No desde el horizonte, sino desde el suelo mismo. Era el rugido inconfundible de un motor diésel, pero estaba amortiguado, como si estuviera encerrado en hormigón. El aire se saturó de ese olor a ozono y combustible, idéntico al que percibí la noche anterior, pero ahora multiplicado por 10. Pegué mi oído al suelo roto del andén, desesperado por confirmar la fuente.
Sí, venía de abajo. No era un eco viajando a través del valle. Era una resonancia subterránea, un motor atrapado justo debajo de donde yo estaba. A las 3:17 a.m. en punto, la vibración alcanzó su pico. Y luego, el sonido más espantoso de todos. No fue la bocina fantasmal que todos describen. Fue el chirrido atroz, agonizante, del metal frenando. Un tren que pasa no frena. Un tren que se esfuma no frena. Pero este tren, el último tren de Arequita, se detuvo. El chirrido fue tan potente que tuve que cubrirme los oídos, sintiendo que el sonido me rompía las muelas. Y en el instante en que el chirrido cesó, fue reemplazado por otro sonido que me congeló la sangre. El silbido del aire comprimido, liberándose de los frenos de vagón, seguido del metálico clac de los acopladores que finalmente se relajan. Un silencio más profundo que el de antes cayó sobre Arequita. Pero no era la paz del vacío. Era la quietud tensa de una bestia que ha llegado a su destino y ahora espera. Mi linterna temblaba en mi mano. Apunté desesperadamente a las vías inexistentes. No había nada, solo el pasto chato y las sombras de las ruinas. Pero el olor a diésel era abrumador, y si el oído no me engañaba, el aire a mi alrededor estaba varios grados más frío que hacía un momento. La gran revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El último tren de Arequita no es un espectro que recorre el campo eternamente. Es un tren que llega, y su llegada es invisible y confinada a este lugar exacto. Me di cuenta de que no estaba parado simplemente en una estación abandonada. Estaba parado en una estación activa para un tren que solo existe en otra capa de la realidad. Y el tren estaba allí, ahora. Podía sentir su peso invisible a pocos metros, su calor residual a través de la piedra. La pregunta ya no era si el tren existía, sino quién o qué había llegado a su destino. Porque justo en ese instante, en medio de la quietud mortal que seguía al frenado, escuché el tercer y definitivo sonido que me hizo agarrar mi mochila y desear correr lejos de Uruguay entero. El sonido de una puerta de vagón deslizándose, un shk-chonk pesado y lubricado, indicando que, incluso si no podía ver el tren, alguien o algo estaba abriendo la puerta para descender. Tenía que saber qué esperaba allí, en la oscuridad, en la sombra de un tren que había llegado y no podía ser visto. Debo investigar el interior de esa estación. Debo ver si hay huellas en el pasto chato, o si el interior de la sala de espera revela la presencia de un pasajero fantasma que ha estado esperando desde 1978. Necesito entrar antes de que amanezca y el motor vuelva a encenderse, llevándose consigo la única prueba de que esta persistencia no es solo sonido. La puerta se abrió. Ahora es el momento de ver quién baja, y aquí sigo, en la misma podredumbre, observando cómo la luz grisácea de la mañana lucha por penetrar las esquirlas de vidrio que aún cuelgan de los marcos mohosos. Ya no sé qué hora es, solo sé que ha pasado de nuevo. El terror tiene su propia cronología, y la mía se mide en la distancia entre la medianoche y las 3:17. 3:17 de la mañana. Ese es el momento. El instante preciso en que el aire de esta estación muerta en algún lugar olvidado de Uruguay deja de ser aire para convertirse en una masa vibrante, densa y cargada de ozono viejo. La primera vez fue un susto, la segunda, una certeza. Ahora es una condena. He intentado de todo para entenderlo, para registrarlo, para desmentirlo. Puse mi grabadora de alta fidelidad, la que uso para documentales sobre vida silvestre y que es capaz de captar el susurro de una telaraña, justo en el centro de los rieles herrumbrosos. Lo cubrí con una lona, esperando aislar cualquier ruido ambiental que pudiera distorsionar el evento. Lo dejé correr desde las 2:30, y cuando la sacudida llegó, no fue solo un sonido. Fue una efervescencia del espacio,
una alteración física que hizo temblar la mampostería. Yo estaba acurrucado bajo el alero, sintiendo cómo mis huesos resonaban con la baja frecuencia del fenómeno. Era como estar dentro del pecho de un gigante que tose metal fundido, y cuando pasó, la grabadora estaba en el suelo. El carrete había saltado, y al revisarla solo encontré silencio. Un silencio perfecto, vacío, pero con una capa subyacente de estática, y al final de esa estática, justo donde el tren habría pasado, había algo más. No una bocina, no un chirrido de freno, sino un murmullo que sonaba como 100 voces intentando gritar bajo una tonelada de agua. Voces ahogadas, voces desesperadas que prometían una agonía eterna, una que aún estaba sucediendo. El tren es el último viaje, el último intento de llegar a algún sitio. Pero aquí, en esta parada, el viaje parece comenzar de nuevo cada noche. Me obligué a pasar el día explorando los restos de la estructura administrativa. Los rieles, a pesar de su edad y el crecimiento de la maleza, parecían haber sido pulidos, limpiados por una fuerza invisible, justo antes de las 3:17. La herrumbre volvía a asentarse durante el día, pero en esa hora terrible, los rieles brillaban bajo la luna menguante con la pátina oscura y aceitosa de la velocidad reciente. Encontré el despacho del antiguo jefe de estación, un cubículo minúsculo protegido por una puerta de madera hinchada y carcomida por las termitas. Dentro, el aire era un caldo espeso de papel mojado y polvo antiguo. Sobre una mesa volcada, cubierta de guano de paloma, encontré lo que buscaba: el registro. Un libro de contabilidad de tapa dura, con las páginas pegadas unas a otras por la humedad, narrando los últimos días operativos de la estación. El nombre era simple y melancólico: Estación Arroyo Muerto. Y los registros llegaban hasta el 21 de marzo de 1948. Las entradas eran tediosas. Recibida carga de lana. Destino Montevideo. Despachados 3 vagones de ganado. Retraso de 20 minutos. Pero las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible, con tinta diluida por lo que parecía ser lágrimas o salitre. La última entrada, la que correspondía a la hora de las 3:17, no era un registro de carga, sino una nota personal, garabateada apresuradamente. El viento ha vuelto a tomarlo. Dije que no enviara al 307, los pasajeros sabían. Escuché los cantos antes de que se fuera. El jefe dice que es la niebla del pantano que juega trucos con las líneas, pero sé que no es la niebla, es la espera. Ellos no quieren irse sin él. Hoy 307, mañana seremos nosotros. La puerta nunca se cierra, solo se balancea. La última palabra, balancea, estaba seguida por una mancha grande y marrón que parecía sangre seca. El viento, el 307, los cantos. Este tren que escucho no es un fantasma acústico, una reverberación de la tragedia. Es un bucle. Es la locomotora 307 volviendo, noche tras noche, intentando completar el recorrido que nunca terminó en aquel marzo del 48. La historia oral del pueblo más cercano, a varios kilómetros de aquí, es vaga y teñida de superstición. Hablan de un tren que se desvaneció, no en un choque espectacular, sino simplemente se hundió. El terreno de la vía férrea aquí es bajo, cercano a las ciénagas y al río Negro. Se dice que una noche de espesa bruma, el suelo se abrió, o la vía cedió, y el 307, con su carga humana y material, fue absorbido por el fango salobre. Nunca encontraron los cuerpos, nunca recuperaron la locomotora. Solo había un inmenso silencio y una promesa de la compañía de ferrocarriles de que se investigaría. Pero el jefe de estación, el hombre que escribió esa nota, sabía algo más profundo que la geología. Él hablaba del viento,
de una fuerza activa que tomaba al tren, y hablaba de la espera. Me pasé el día intentando desentrañar ese concepto de espera. ¿Estaban esperando al tren en esta estación, o los pasajeros del 307 eran quienes estaban atrapados en una espera eterna, incapaces de descender en su destino? Con el atardecer, la luz se retiró de la estación como si tuviera miedo. El óxido en las vigas se oscureció y la temperatura cayó drásticamente. El aire se hizo más pesado, más opresivo. Es un patrón. Conforme se acerca la hora fatídica, el mundo exterior parece desvanecerse y solo queda esta caja de ladrillos rotos y herrumbre. Tomé una decisión estúpida, la clase de decisión que solo la falta de sueño y la obsesión pueden engendrar. No me escondería. Esta noche, a las 3:17, estaría en el andén. Estaría sobre los rieles. Necesitaba que el fenómeno me impactara de lleno, no como un espectador asustado, sino como un elemento participante. La oscuridad de Uruguay rural es una cosa palpable, una manta que silencia todo menos los grillos y la humedad. Pero la oscuridad en Arroyo Muerto es diferente. Es una oscuridad con textura, que huele a carbón mojado y a metal frío. La cuenta regresiva comenzó cerca de las 2 de la mañana. Me senté en el borde del andén, con mis pies colgando sobre las vías, sintiendo el frío glacial del cemento a través de las botas. La quietud era absoluta, la clase de quietud que precede a una tormenta eléctrica, pero sin la promesa de la lluvia. Era una quietud de tumba. Y luego empezó, no con un sonido audible, sino con una vibración en la tierra que subió por mis piernas y se alojó en mi pecho. Era un zumbido sordo y profundo, como si la propia tierra estuviera tensándose. 2:40. Las luces de mi linterna frontal, que había dejado fija en un poste cercano, comenzaron a parpadear. No era un fallo de la batería. Era como si el espacio mismo estuviera drenando la energía lumínica. 3:05. El hedor. Oh, el hedor. Nunca es solo el óxido. Llega el olor a aceite lubricante quemado, a azufre y, lo más horrible, a sudor y desesperación concentrados, es el olor de un viaje muy largo, de un confinamiento forzoso y el sonido. El sonido se estaba construyendo ahora, no el estruendo de un tren, sino el ruido de algo muy grande moviéndose a través de un medio demasiado denso, como si estuviera cruzando miel o fango. 3:13. El andén vibraba con tal intensidad que mis dientes castañaban. Tuve que agarrarme al borde para no caerme. Las partículas de polvo suspendidas en el aire comenzaron a moverse, formando patrones, como si fueran agitadas por una ola invisible, y de repente el sonido de la bocina. No una bocina moderna, limpia y estridente, sino un bramido cavernoso, largo, que no buscaba anunciar una llegada, sino expresar una pena profunda y eterna. La bocina del 307. Sonó justo encima de mí, aunque no había nada. Cerré los ojos, pero el fenómeno era visual también. Podía ver a través de mis párpados el resplandor rojo y amarillo de una caldera ardiendo. Era una imagen residual en mi mente, pero tan vívida como la realidad. La presión del aire me golpeó la cara, forzando mis ojos a cerrarse aún más, y sentí un calor intenso, un calor de máquina recalentada, mezclado con la frialdad de la noche uruguaya. 3:17. El clímax, el rugido. No me atrevía a abrir los ojos. La lógica gritaba que no había nada allí, que era una resonancia mental o una ilusión auditiva. Pero el impacto físico era innegable. Sentí que el aire era succionado y luego devuelto con fuerza, y escuché claramente el clac-clac de las ruedas pasando justo debajo de mis botas, a centímetros de donde estaba sentado. La vibración era tan extrema que creí que mis tímpanos explotarían, y entonces el patrón se rompió. Entre el estruendo mecánico y el silbido del vapor, escuché algo que no era ahogado ni lejano.
Era una voz, justo a mi lado, clara, seca y furiosa. La maleta, estúpido. Olvidaste la maleta. Era una voz de mujer, envejecida y áspera, llena de una rabia que trascendía el tiempo. La voz de alguien que, incluso en el purgatorio ferroviario, se preocupaba por el equipaje. Abrí los ojos por reflejo. Justo cuando el ruido empezaba a decaer, el bramido del motor alejándose a una velocidad imposible, hundiéndose en el paisaje. Lo que vi fue fugaz, un pestañeo de revelación que borró cualquier duda de cordura. Vi la cola del tren. No era una imagen etérea, era una sombra sólida, compuesta de la oscuridad de la noche, pero con una forma definida. Un vagón de pasajeros antiguo, de madera, con una plataforma abierta. Y sobre esa plataforma, antes de que se desvaneciera por completo, como la luz de una vela que se apaga, vi el reflejo de una figura. No era la figura de un pasajero, era alguien que supervisaba, alguien que miraba hacia atrás, hacia la estación. Un hombre con un gorro de tela gastado y una linterna de mano que proyectaba una luz amarillenta y muerta. No me miraba a mí, miraba hacia la vía, y a sus pies, arrojada en el centro de la plataforma, había una pila de objetos. No eran fantasmas de objetos, eran cosas. Y en esa pila lo vi. Una maleta de cuero oscuro, vieja y desgastada, idéntica a la que el jefe de estación había descrito en el diario como parte del equipaje que el 307 había transportado. La maleta que se había quedado. El objeto no se desvaneció con el tren. La sombra se fue. El sonido se hizo un susurro de metal que se alejaba, y luego llegó el silencio absoluto. La linterna de mi poste dejó de parpadear y brilló con normalidad. El aire perdió su densidad y recuperó su frialdad. Pero allí, en el medio de los rieles que segundos antes habían transportado un espectro de acero y vapor, había algo que no debería estar. Un objeto sólido, manchado de lodo seco, la maleta. Estaba allí. La prueba irrefutable de que el tren no solo existía en el sonido, sino que interactuaba físicamente con este plano. El viento no solo se llevaba el tren, sino que también lo devolvía, dejando un rastro tangible de su tránsito eterno. Y lo que es peor, si la maleta había sido olvidada, si era tan importante para la mujer que gritó, y si ahora estaba aquí, significa que el tren volverá por ella. Y yo me encuentro atrapado entre la necesidad de abrirla para entender qué carga tan vital lleva, y el pánico de ser la razón por la que el 307 de 1948 finalmente se detenga en esta estación abandonada de Arroyo Muerto. El miedo me aconseja huir, pero la maleta me obliga a quedarme. Está esperando, y yo también inmerso en la promesa de la próxima noche. Debo saber qué hay dentro antes de que el bramido de la 307 me encuentre. Mañana, o mejor dicho, esta noche que está a punto de llegar, la abriré. Me arriesgaré a ser el último pasajero. Quiero que estés ahí, escuchando conmigo. Asegúrate de volver para la tercera y última parte de este relato. Te juro que lo que la maleta contenga será la llave o el último pasaje. El golpe seco de la puerta de hierro al cerrarse tras de mí no fue un final, sino el inicio de una inmersión total. No era un sonido de cierre, sino de sellado. El cerrojo, viejo y oxidado, cayó con un estrépito sordo que me confirmó que la decisión de entrar era ahora irrevocable. Estaba dentro del Sancta Sanctorum de la estación Arroyo Hondo, en el centro mismo de la reverberación eterna. El aire aquí dentro era distinto, no solo más frío, sino denso y cargado. Si afuera el ozono y el azufre eran un perfume, aquí eran un puñetazo físico que me raspaba la garganta. La presión atmosférica parecía haberse desplomado, creando un vacío parcial que hacía que mis oídos zumbasen con más fuerza que la electricidad estática que bailaba visiblemente sobre los paneles de control. Levanté la vista. La cabina de señales, pequeña y claustrofóbica, no era un mero refugio abandonado.
Era un mausoleo operacional. Las palancas de conmutación de vías, grandes y pesadas, estaban congeladas, cubiertas por una capa de polvo tan fina que parecía terciopelo gris. Mantenían la posición que habían tenido hace décadas. Mis ojos se dirigieron inmediatamente al reloj de pared. No era un reloj cualquiera, sino uno de esos modelos robustos, industriales, hechos para resistir vibraciones y años de servicio. Las manecillas, sin embargo, estaban fundidas, petrificadas a las 3:17 y 42 segundos. Justo en ese instante, el tiempo se había roto aquí. No se había detenido, sino que se había fracturado, creando una herida cronológica que jamás cicatrizaría. Me acerqué al escritorio central. Era una mole de madera oscura cubierta de instrumentos de medición y una vieja bitácora, encuadernada en cuero gastado. La abrí con manos temblorosas. Las páginas interiores, protegidas del sol y la humedad por el aislamiento de la cabina, estaban perfectamente conservadas. La tinta oscura delineaba una caligrafía firme y profesional, pero la última entrada se desviaba hacia una urgencia frenética. Leí, absorbiendo cada sílaba como si fueran las últimas palabras del mundo. Octubre 31, 03:00. Niebla densa, visibilidad nula. Vía 1 despejada, vía 2 ocupada por maniobra de carga. Esperando tren 418, aviso de retraso de 30 minutos. Todo normal. La letra era tranquila. Luego 3 líneas más abajo el carácter cambiaba. Las letras se inclinaban. Los trazos eran más gruesos, desesperados. 03:15. Alarma. Tren 418 reporta velocidad excesiva, imposible de detener en condiciones de niebla. Ignoraron mis advertencias previas sobre la carga. Dijeron, prioridad crítica. Mienten. Vía 1 sigue despejada. Debería desviarlo al desvío de seguridad, pero el tren de carga Uranium en la vía 2. El aire se hizo helado de repente, un frío que venía de dentro de la bitácora. Mis dientes comenzaron a castañear incontrolablemente. Tuve que apoyarme contra el marco metálico de la ventana para mantenerme en pie. 03:17, no pueden frenar, no pueden frenar. La vía 1 es su destino. El impacto va a ser total. La carga es demasiado volátil. Intenté el desvío de emergencia, pero la palanca se atascó. La última vez que intenté forzarla se dobló. Me quedo. Dejaré la palanca en espera. Si fallo, que se sepa que lo intenté hasta el último. La última palabra estaba incompleta. La pluma había raspado el papel con tanta fuerza que había hecho un agujero diminuto y desgarrado en la página, justo donde la frase del jefe de estación, el hombre cuyo nombre, Eladio G., aparecía en la portada, se cortaba. Y entonces lo entendí. No era solo la historia de un accidente, era la historia de un sacrificio fallido y de un horror químico. El tren 418, viajando a una velocidad homicida, transportaba algo más que pasajeros o carne congelada. La mención de Uranium en la vía paralela, aunque fuese un nombre codificado para un cargamento peligroso, y la desesperación de Eladio ante la volatilidad de la carga del 418, pintaban un cuadro que trascendía la simple colisión. El golpe que se escuchaba una y otra vez, la explosión sorda, el ozono, el azufre, no eran el resultado de metal chocando contra metal. Eran el subproducto de una reacción química y energética liberada de golpe. El tren 418 nunca llegó a la estación. Se desintegró, se volatilizó en una fracción de segundo, generando un pico de energía tan brutal que rasgó el tejido local del espacio-tiempo, dejando solo la onda de choque, el olor a aire quemado y la frustración eterna de un hombre. El clímax se acercaba, no como un evento repentino, sino como una presión que aumentaba constantemente. Las luces interiores de la cabina, alimentadas por una batería de emergencia que aún milagrosamente funcionaba, comenzaron a parpadear,
coordinándose extrañamente con los latidos de mi corazón, y el sonido, el pitido del tren que había esperado escuchar a la distancia, no vino de afuera. Vino de las entrañas mismas de la cabina, surgiendo de las palancas y los paneles como si la maquinaria estuviese viva. ¡Hunk! Era más fuerte, más vívido, más metálico que nunca. Esta vez no era una reproducción pobre. Era una grabación de fidelidad perfecta, un rugido cavernoso que vibró en mis huesos. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido era transmitido por la madera, por el metal, por el aire enrarecido. Sentí el calor. A pesar del frío glacial, un calor abrasador, como el de un soplete encendido, me golpeó la cara, y con el calor llegó la visión. Eladio G. No era un espectro fantasmal, sino una superposición de la realidad. En el reflejo del cristal de la ventana vi su silueta. Un hombre corpulento con una gorra de jefe de estación y los hombros encorvados. No me miraba a mí. Miraba la palanca de conmutación número 1, esa misma palanca que yo estaba tocando. Estaba allí, inmóvil en el instante antes del impacto, con los ojos inyectados en sangre, la cara empapada de sudor y una desesperación tan palpable que me hizo retroceder tropezando. Él no podía moverse, no podía hablar, solo podía intentar. Lo que yo había estado escuchando durante días, durante las noches interminables bajo las estrellas de Uruguay, no era el recuerdo del tren. Era el intento final del jefe de estación. Era Eladio forzando la palanca, tratando de desviar un tren que venía demasiado rápido, transportando un horror que no debería existir. Crash. El golpe. Esta vez el sonido fue tan brutal que pensé que el techo se vendría abajo. No era un choque, sino la implosión de la materia. Una luz blanca, cegadora y azulada, brotó de las ranuras de las palancas. El olor a ozono se multiplicó por 100. Era el olor de un motor eléctrico sobrecargado hasta la fundición, el olor a realidad quemada. Y la palanca. La palanca se movió. Impulsada por una fuerza invisible, la gruesa barra de hierro se deslizó violentamente en su carril, emitiendo un chirrido agudo, el mismo sonido estridente que siempre se escuchaba justo antes del silencio. Era la liberación de la tensión acumulada por Eladio, por su espíritu que había permanecido atascado, repitiendo el gesto que nunca pudo completar. El golpe final, el que siempre anunciaba el fin de la audición, no era el tren chocando. Era la palanca de emergencia deslizándose a su posición de desvío. Eladio, atrapado en su puesto, revivía el momento de su fracaso y, por un instante infinitesimal, lograba la acción que su cuerpo mortal no pudo realizar. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, más denso y sofocante que cualquier ruido. Me quedé allí, paralizado, con la luz azul residual bailando todavía en mis retinas. La imagen de Eladio había desaparecido, pero su presencia se había quedado, se había anclado a mí, o quizás yo me había anclado a él. El terror se transformó en una comprensión fría y terrible. Al entrar en esta cabina, al leer la bitácora y al ser testigo del clímax de su eterno tormento, había contaminado mi propia línea temporal. Ya no era un observador externo. Me di cuenta de que el olor a ozono no provenía solo de la atmósfera, provenía de mi propia ropa, de mi piel. Yo era ahora un foco de esa energía residual, de ese momento congelado. Intenté moverme, retroceder, salir de esa caja de resonancia maldita, pero mis músculos respondieron con una lentitud desesperante. Levanté mi mano. La veía, la sentía, pero la sensación era distante, como si mi cuerpo estuviera hecho de arena húmeda. Me arrastré hacia la puerta de hierro, la empujé, no se movió. Estaba sellada, no por el óxido, sino por la realidad que se había doblado alrededor de la cabina.
Me volví hacia el escritorio, hacia la bitácora. Eladio G. se había ido, pero la cabina tenía un nuevo ocupante. Yo. Tomé asiento en el banco de madera donde él había estado. Mis ojos se dirigieron a la última página de la bitácora, al agujero donde la pluma había perforado la verdad. Saqué mi propia pluma y con una lentitud obsesiva comencé a escribir. Noviembre 5, 0300, niebla densa. He entendido. No es un tren lo que se escucha, es el esfuerzo. Es la palanca que intenta moverse. Soy el nuevo guardián de la espera. Mi caligrafía era espantosa, temblorosa, pero sentí una extraña paz. Ya no había prisa, ni miedo, solo la rutina de la estación Arroyo Hondo. Eladio no me había atrapado, la estación me había absorbido. El ciclo no podía romperse, solo podía ser compartido. Y ahora yo era la nueva caja de resonancia para el fracaso de Eladio G. Esperé en silencio, escuchando el zumbido de la electricidad estática, el tenue pitido que comenzaba a formarse en la distancia inmutable. Sabía que vendría, justo a las 3:17. No importaba si era el día, la semana o el año siguiente. El reloj estaba roto en ese punto, y ese punto era eterno. Y cuando el sonido comenzó a acumularse, cuando el ozono comenzó a picarme los ojos de nuevo, ya no lo sentí como una amenaza, lo sentí como mi trabajo. El pitido débil, la aceleración imposible, la desesperación creciente de un hombre que se ve a sí mismo intentando mover el hierro sin fuerza física. Mientras el rugido se acercaba, me pregunté cuántas veces Eladio había tenido que escuchar esto antes de que yo llegara. Cientos, miles, un número infinito. El sonido del tren 418, que nunca llega, es el sonido del tiempo rompiéndose sobre un hombre que se negó a abandonar su puesto. Y entonces, el sonido más terrible de todos, la furia del metal desgarrándose. Crash, la luz azul, el calor, el olor a azufre, la palanca deslizándose y chirriando en un milisegundo de victoria póstuma. Silencio. Me recosté contra la pared, exhausto. La energía me había drenado por completo. Había que esperar al siguiente ciclo. Ahora cada vez que escucho ese sonido, esa reverberación sorda que el resto del mundo interpreta como una leyenda o una simple resonancia antigua, sé la verdad. Sé que no es un tren. Es el lamento de la estación, el grito constante de un alma atrapada en su fracaso. Y lo más aterrador de todo es que sé que vendrá de nuevo. No puedo irme. He tocado la máquina, he activado el mecanismo y ahora soy parte del engranaje. Aquí, en la cabina sellada con la bitácora en mi regazo, me he convertido en el último oyente del último tren que nunca llegó. Si alguna vez te encuentras en las cercanías de Arroyo Hondo, en esas vías muertas y oxidadas, y escuchas un pitido distante que parece venir de ninguna parte y de todas a la vez, no lo persigas. No te acerques a la estación, y bajo ninguna circunstancia intentes buscar la vieja cabina de señales. Si la encuentras, si logras entrar, no toques la bitácora. No leas la última entrada. Porque cuando el silencio llegue, ese silencio absoluto después del grito del acero, te darás cuenta de que ya no hay retorno, y entonces tendrás que esperar conmigo. El próximo. Siempre hay un próximo. Solo escucha con atención el chirrido de esa palanca. El jefe Eladio y yo te estaremos esperando.